Bienvenido el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, muchas gracias por el tiempo, bienvenido a Último Caracol y qué alegría poder tenerlo en este momento para el país, que se presenta una nueva reforma laboral que llega para los colombianos con muchas noticias, con muchas novedades, llena de cosas que muchas personas quieren saber y quieren también entender cómo eso impacta en su vida. Entonces, qué persona más oportuna para tener con nosotros aquí que el mismo jefe de la cartera de trabajo, Antonio Sanguino. Muchas gracias por el tiempo y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por supuesto muchas gracias por poder saludar a toda la audiencia, a la inmensa audiencia que ustedes informan permanentemente. Sí, es ministro, estamos con Juan Sebastián Sosa, también uno de nuestros periodistas, quien nos pondrá en contexto de en qué momento llega esta reforma para el país y cómo la recibimos los colombianos. Bueno, ministro, yo creo que ayer se terminó por fin, yo creo que un largo suplicio que tenía el gobierno, digamos que la reforma tuvo muchos momentos críticos, se cayó, estuvo por varios meses sin trámite, luego de un momento a otro revivió, tal vez digamos de manera inesperada, y ayer finalmente se dio la firma, la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro, y pues ya desde ayer se puede decir que la reforma laboral es ley de la República. Quisiera empezar preguntándole qué significa para el gobierno esa aprobación y la sanción presidencial después de tantos meses de suplicio y también, digamos, una victoria para su cartera y para usted como ministro del Trabajo. Bueno, esta es una victoria colectiva, no solo del gobierno, también de los trabajadores y yo creo que de los colombianos y colombianas en general, porque estamos hablando de una reforma que modifica el Código Sustantivo del Trabajo, que es el marco legal con el que se rigen las relaciones laborales en Colombia. Todo trabajador en Colombia tiene como regla de juego este marco legal. Ahora, con esta nueva ley, con esta reforma laboral que modifica el Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo data de 1949. Ha tenido varias reformas y varias contrarreformas. Las contrarreformas más importantes fue la Ley 50 en tiempos de César Gaviria y la Ley 789 en tiempos de Álvaro Uribe Vélez. Esta nueva ley revoca buena parte de esas reformas y establece un marco normativo progresista en clave de derechos y en clave de trabajo digno y decente, cumpliendo compromisos de Colombia con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, de la cual hacemos parte desde 1919, cuando se creó la OIT y se estableció la jornada laboral de 8 horas. Así que esta es una gran conquista y una gran victoria para los trabajadores, como lo dijo ayer el presidente de la CUT, en nombre de los trabajadores de Colombia, y por supuesto una victoria para el gobierno del cambio y para los colombianos. Ministro, y usted menciona esos puntos que dignifican o que, digamos, le dan un valor agregado también al trabajo de los colombianos. Y hemos visto algunos de esos artículos en específico. Tenemos los recargos nocturnos, tenemos el valor del día dominical. Y le pregunto también por si usted considera que esta reforma es un paso para poder dignificar también el trabajo de los millones de trabajadores informales que tenemos en el país, o si de pronto da un viso de lo que en algún momento podría ser la inclusión de esa informalidad en una reforma laboral en nuestro país. Mire, la dinámica de crecimiento económico que se derive de la mejora en los ingresos de los trabajadores del país, de los trabajadores formales, cerca de 12 millones, va a significar la generación de nuevos y mejores empleos. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza, empezando por los empresarios, grandes o pequeños o microempresarios, que la productividad de una empresa, ¿no?, y la rentabilidad de esa empresa no puede derivarse de negarle derechos a los trabajadores y de precarizar el trabajo de la gente, sino que debe fundamentarse en el trabajo digno y decente de la gente. Y eso es un aprendizaje colectivo. Pero además, esta reforma establece disposiciones muy concretas para formalizar poblaciones específicas. Le voy a hacer cuentas. 440.000 trabajadores de plataformas de reparto, ¿no?, que ahora deben tener un contrato laboral
con seguridad social y con protección en sus riesgos laborales, lo que se conoce como la ARL, ¿no? Porque son además trabajadores hoy expuestos no solo a la informalidad, sino a los riesgos, porque circulan por nuestras calles y nuestras avenidas en bicicleta o en motocicleta, prestando los servicios de mensajería o de domicilios, ¿no? Que todos necesitamos en nuestra vida diaria. Le sigo haciendo cuentas. 400.000 aprendices del SENA que tienen en ese contrato de aprendizaje su primer empleo. Ese primer empleo debe ser un primer empleo en dignidad. Así que ahora tendrán un contrato laboral, ¿no? Para recibir un salario, no un auxilio, sino un salario con todas las prestaciones de ley que se deriven de ese contrato. 45.000 madres comunitarias más 15.000 trabajadoras de los jardines infantiles en el país dejarán de ser lo que hasta ahora han sido, ¿no? Una especie de personas, de trabajadores voluntarios, prestando un servicio muy importante como es la atención de nuestros niños y niñas en los barrios, en las veredas y en los corregimientos que ahora serán contratados y contratadas formalmente. Le pongo otro dato: 600.000 trabajadoras domésticas del servicio doméstico, ¿no? ¿Qué más importante que quien nos ayuda en la casa, ¿no? En nuestros oficios diarios? Pues ahora deben tener un contrato laboral por escrito con las prestaciones de ley que les garantice por lo menos un salario mínimo legal vigente. O sea que le estoy hablando por lo menos de entrada de 2 millones de nuevos trabajadores formales para el país como resultado de esta reforma. Ministro, también quisiera meterme un poco en temas de trámite. Quisiera preguntarle cuáles fueron esos acuerdos principales que se lograron en el Senado, que fue el texto que finalmente se aprobó, y por qué precisamente decidieron apoyar ese articulado, a pesar de que pues el presidente había dicho que, digamos, su reforma, la que tenía en mente, era la que había salido inicialmente de la Cámara. Pues mira, para claridad tuya y de los que nos están viendo y escuchando a esta hora, o de los lectores de este importante medio de información, finalmente no hubo un acuerdo en Senado, porque lo que hicimos nosotros fue someter a votación artículo por artículo las proposiciones del gobierno, ¿no? Que en muchas ocasiones recogían el articulado de Cámara o lo mejoraban en la perspectiva de una reforma progresista como la que defendió el gobierno. Finalmente, el texto de Senado resultó ser una versión mejorada del texto de Cámara. Y por eso, al final, digamos, el resultado fue que las dos cámaras, y en eso el gobierno insistió con los conciliadores, acogieran el texto del Senado de la República. Y eso fue lo que finalmente ocurrió y por eso la ley que hoy tenemos es, en estricto sentido, el articulado que votó la plenaria del Senado de la República y que constituye, repito, una versión mejorada del articulado de Cámara. Muchas gracias, ministro. Yo insisto también en poder bajar todo este articulado a las personas reales, ¿no? A las personas con las que hablamos día a día. Y ya usted hablaba de un grupo bastante numeroso y también importante de esa informalidad. Hay otro grupo que me gustaría hablarle y es de trabajadores que son formales, que tienen un contrato de trabajo y que me imagino, usted ha hablado mucho de inspección. Y creo que es un término del que no se había hablado de pronto antes, de tener muchos inspectores en calle y en empresa privada para poder darle seguimiento a esto y también para estar abiertos a si hay que hacer otros cambios, pues hacerlos. Y dentro de esos posibles cambios, no sé si se ha contemplado aquellos jóvenes que son ya miles, que trabajan en Colombia, que tributan en Colombia, que pagan salud y pensión en Colombia, pero que prestan servicio de manera freelance a empresas que algunas están en el exterior y otras en Colombia. Ellos quedan de pronto un poco invisibles aquí en el articulado. ¿Cómo los ve ustedes? ¿Cómo los ve el ministerio? ¿Y cómo entraría la inspección a jugar un papel importante ahí? Bueno, primero la inspección. Nosotros tenemos funciones de inspección, vigilancia y control. El ministerio tiene en el Viceministerio de Relaciones Laborales una dirección de inspección, vigilancia y control. Al frente de esa inspección está una persona muy competente, muy calificada, la doctora Sandra Muñoz.
y tenemos 33 direcciones territoriales. Nosotros tenemos oficinas a lo largo y ancho del país y tenemos actualmente inspectores de trabajo en aquellos sitios, en aquellos municipios en donde hemos identificado se presenta un alto índice de conflictividad laboral. Así que esos inspectores ya están actuando. Vamos a fortalecer ese ejercicio de inspección, vigilancia y control, porque además el ministerio tiene funciones sancionatorias. Nosotros tenemos capacidad para sancionar, ¿no? En estos días, por ejemplo, adelantamos una acción contra uno de los supermercados de uno, porque constatamos condiciones laborales que merecían, digamos, una actuación por parte del ministerio y sellamos una de esas supertiendas en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. Y así como lo hicimos con De Uno, lo podemos hacer con cualquier empresa en Colombia. Así que el presidente incluso ha planteado 1.000 nuevos inspectores de trabajo para superar aquella mala costumbre colombiana, ¿no? De que echa la ley, echa la trampa, ¿no? O de que la ley es letra muerta. No, vamos a hacer de esta ley realmente un instrumento de mejora de las condiciones de vida y de las condiciones laborales de los colombianos. Ahora bien, esta ley trae una novedad, una innovación que surgió, ¿no? Y que se extendió en tiempos de la pandemia del coronavirus, que es el teletrabajo o lo que se llamaba el trabajo en casa. Ahora se denomina teletrabajo en general y hay 5 modalidades de teletrabajo, ¿no? Una de esas modalidades es el teletrabajo internacional. Antes usted no podía desempeñar una labor por fuera del país, ¿no? Tenía que hacerlo aquí en el país y tenía que hacerlo de manera presencial. Ahora lo puede hacer de manera virtual y lo puede hacer en cualquier lugar del mundo, ¿no? A una empresa colombiana, porque usted puede prestar servicios de manera virtual, ¿no? Puede hacerlo y lo va a poder hacer, digamos, con mayor frecuencia, porque se nos viene además el cambio en el mundo del trabajo como resultado de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso nosotros tenemos una conferencia internacional en el mes de septiembre. El Ministerio de Trabajo de Colombia preside la conferencia de ministros de trabajo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y uno de los temas es precisamente inteligencia artificial y mundo del trabajo. Y eso pues va a implicar que esto que ya tiene la reforma laboral sea un instrumento en el que nos adelantamos o nos vamos adelantando a esta nueva circunstancia. Ministro, también quisiera meterme por el tema de los aprendices del SENA. Digamos que este también fue otro de los temas bastante debatidos y quisiera preguntárselo precisamente también por lo que veníamos hablando, de bajárselo como en términos más específicos y más claros a toda nuestra audiencia. Entonces, pues quisiera irme específicamente a la aprobación. En la plenaria del Senado se aprobó que el contrato de aprendizaje del SENA pues tenga vínculo laboral. Quisiera que nos explicara específicamente de qué se trata lo más claro posible para nuestra audiencia, que también son muchos jóvenes. Mire, entre 1949 y el 2002 existió el contrato laboral de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted ingresa al SENA, por ejemplo, usted tiene una fase lectiva y luego tiene una fase práctica. Cuando usted ingresa a la fase práctica, ¿no? Usted se desempeña como cualquier trabajador en esa empresa que patrocina, ¿no? O que tiene vinculado a este joven o a esta persona o a este aprendiz del SENA a su actividad empresarial. Eso se desmontó en el año 2002, ¿no? eh, Cuando un presidente ese que nos invitaba a trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? ¿No? Ya que nos olvidáramos de descansar y de recrearnos, y, ¿no? Se le olvidaban las 3 jornadas de los 3 8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de formación y 8 horas de descanso, ¿no? Eh, y que decía que a Colombia lo estaba matando la pereza, ¿no? Y entonces ese mismo presidente de aquel entonces desmontó el contrato laboral y lo dejó como un contrato especial, ¿no?
Y ese contrato especial hoy, hasta la expedición de esta ley, significa que a ese mismo aprendiz no se le contrata mediante un contrato laboral, valga la redundancia, sino que se le hace un contrato especial y se le paga un auxilio, no un salario. Ahora va a tener un contrato laboral, se le pagará un salario, por lo menos un salario mínimo mensual vigente en la etapa práctica, recibirá el 75% de ese salario en su etapa de formación, en su etapa lectiva, ¿no? Y tendrá todas las prestaciones de ley que significa un contrato laboral y todos los derechos que se derivan según nuestro Código Sustantivo del Trabajo y según nuestra nueva ley laboral de un contrato con esas características. Bueno, muchas gracias, ministro. Ya acercándonos al cierre de nuestra entrevista, me gustaría terminar preguntándole o poniéndolo de pronto en una situación en la que esté de pronto usted en un bus o esté en un supermercado y alguien de la calle, un joven de 20, 25 años, le diga, mire, ministro, a mí me pagan mal, yo trabajo por horas, de pronto no tengo un trabajo justo, cómo esta reforma laboral me sirve a mí, ¿no? En términos personales, no cómo le sirve a Colombia o cómo le sirve al mundo, sino cómo le sirve a ese joven o a esa persona que no está ganando un buen salario, que de pronto trabaja por horas, que se mata trabajando, como decía usted ahorita, y que no ve una remuneración justa en lo que debería recibir. Y que de pronto le puede decir, no, pero es que a mí me da miedo que si yo exijo mis derechos, la empresa me diga, no, es que si tú pides más, me va a tocar quitarte el trabajo entonces. ¿No? Que acuda al ministerio y que el ministerio interviene de manera inmediata para garantizarle sus derechos. Hay personas que trabajan, digamos, menos de la jornada laboral de un contrato laboral, ¿no? Porque trabaja por días y no trabaja los 5 días o 6 días a la semana, ni trabaja, ahora la jornada laboral es de 42 horas semanales. Entonces, esas personas pues deben tener un contrato especial, ¿no? Pero ese contrato especial debe garantizarles una base de protección social, un mínimo de protección social, que lo defendimos en esta reforma. Los opositores al gobierno y los sectores empresariales, algunos sectores empresariales querían acabar con esa base de protección social, ¿no? Y querían que a la gente se le pagara por horas de manera integral, ¿no? Imagínense, si se sufre con contratos de prestación de servicios cada 3 meses, imagínese usted con contratos, ¿no? Por horas. Y nosotros dijimos, no, señor, aquí puede que usted trabaje por menos horas de la jornada laboral habitual de un contrato, ¿no? En donde se le remunere el salario, un salario mínimo legal vigente, etcétera. Pero así usted gane menos, porque se le paga porcentualmente por el tiempo que trabaja, debe tener derecho a una base de protección social. Y esa base de protección social es salud, ¿no? Cotización a pensiones, ¿no? Y protección en riesgos laborales, que son la base de protección que debe tener todo trabajador en Colombia, ¿no? Por eso es que hay que ir reduciendo la informalidad para ir incorporando gente, ¿no? Y que todo colombiano tenga una base de protección social como ocurre en las democracias serias del mundo, ¿no? En las sociedades modernas. Todo el mundo, si usted va a España, Francia, etcétera, todo el mundo tiene una base de protección social, ¿no? Que le garantice que va a tener una pensión cuando termine de trabajar, que está permanentemente en condiciones de ser atendido en salud y además de eso está protegido en los riesgos que la actividad laboral le signifique. Muchas gracias, ministro, por el tiempo. Usted fue el ministro de Trabajo entonces, Antonio Sanguino, hablándonos un poco acerca de la reforma laboral. Agradecemos su tiempo y el espacio. Muchas gracias a ustedes. Buen día.